en la zona parietal. No, sentí un cosquilleo en la mano, doctor. Y después perdí el conocimiento. Y se está localizada en el lóbulo occipital, ¿qué será? Serán fosfenos, alucinaciones visuales, etcétera, ¿verdad? Entonces yo me ubico en el lóbulo occipital. Y si tiene síntomas disnésicos, déjà vu, crisis uncinada con trastornos olfativos, ¿dónde lo ubico? En la parte más interna del lóbulo temporal. Algunos pacientes tienen crisis de abducción, ¿verdad? De hacer contacto con seres de otro planeta. O algunos pacientes que tienen lesiones localizadas en el área de asociación, aquí en el gyrus supramarginal y gyrus angularis, tienen esa crisis de abducción, o su crisis se inicia como que vio una culebra gigante que se comía a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante saber el inicio de la crisis? Porque eso te da la posibilidad de que estés enfrentándote a un paciente que tiene un foco, un área epileptogénica que desencadena la crisis. Entonces no basta con quedarse quieto y estar en la guardia y decir, ok, paciente de 50 años ingresó con crisis generalizada, diagnóstico, epilepsia tónico-clónica generalizada. No vale eso. ¿Ok? Entonces, al hacer tú la semiología de la crisis, te vas a dar cuenta, esto lo digo sobre todo en los pacientes mayores, en los jóvenes es más frecuente de quedarte con el diagnóstico de crisis generalizada, pero en los mayores tienes que buscar, escudriñar la posibilidad de la iniciación de la crisis en un foco. El primer síntoma clínico y el cambio electroencefalográfico indican la activación de un foco lesional. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque después, entonces el diagnóstico cambia y yo estoy frente a una crisis de inicio parcial, simple motora, o simple somestésica, o simple visual, que evolucionó a parcial compleja y después generalizó. Entonces cambia totalmente el diagnóstico y cambia totalmente la investigación, porque yo dirijo mi investigación a tratar de descartar que no tenga un foco lesional. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque la mayoría de los errores o de los fracasos en el tratamiento del paciente epiléptico son por errores diagnósticos. Porque no es lo mismo dar un fármaco para una epilepsia parcial, para una parcial compleja, que para una generalizada, ¿verdad? Y por otro lado, ese paciente que tiene una crisis parcial, es posible llevarlo a la cirugía. Y en muchas ocasiones, sobre todo en las epilepsias parcial complejas, la cirugía de la epilepsia está inclusive por encima de cualquier tratamiento médico. Las crisis parciales, entonces, como decía, pueden ser simples, con síntomas motores, con síntomas sensitivos, sensoriales, de todos los sentidos, olfativos, visuales, un mal olor, ver estrellitas, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, autonómicos, una crisis vegetativa, una crisis de ardor epigástrico que avanza por detrás del esternón, sin alteración evidente del estado de conciencia. Esa es la particularidad de la crisis parcial. El portador participa de su crisis. Doctor, yo veía cómo mi mano se movía. Y muchas veces no generaliza, y él va a tu consulta y dice, doctor, se me mueve la mano, sin que yo lo active. Como decía, algunas pueden tener marcha jacksoniana, y cuando se produce agotamiento neuronal, terminan con parálisis de TOC. No rara vez se ve al paciente que después de una crisis epiléptica llega al consultorio con una marcha helicópoda, ¿verdad? Y entonces ustedes piensan que están frente a una enfermedad vascular. No, fue que la crisis epiléptica duró mucho tiempo, le dejó agotamiento neuronal y él tuvo una parálisis de TOC, que por suerte se recupera. Entonces tenemos la misma gráfica y vemos los pacientes en el área motora con la crisis motora. Si está en el área sensitiva, tendrá crisis somestésicas, parestesias, disestésicas, los hormigueos,
¿eh? Algunas veces cuando está ubicada la lesión en el área motora suplementaria, en donde está el cursor, los pacientes tendrán una crisis versiva óculocefalogira, es decir, el paciente mira al lado contrario donde está el foco irritativo. Eso es muy frecuente de ver. Entonces, cuando se produzca como inicio una crisis óculocefalogira, ustedes automáticamente ubican la lesión ya clínicamente en el área motora suplementaria. Como decía, una crisis parcial puede ser alucinaciones visuales, auditivas, olfativas o también autonómicas, palidez, rubor, sudoración, diaforesis. El electroencefalograma tendrá entonces una gráfica de patología focal, como se ve aquí en este electroencefalograma. En cambio, en la crisis parcial compleja es diferente a la simple, porque en la simple el paciente no pierde la conciencia. En la crisis parcial compleja, el paciente no pierde la conciencia, porque cuando el paciente pierde la conciencia, entonces estamos hablando de estupor o coma. En este caso, la palabra apropiada para hablar, es decir, la conciencia se perturbó. El paciente tiene la conciencia perturbada, es decir, es la alteración de la capacidad para mantener el contacto con el medio, tiene extrañeza, movimientos estereotipados como deglución, frotarse las manos, crisis de abducción, déjà vu, y cuando termina la crisis, al contrario del paciente que tenía una crisis parcial simple, el paciente con crisis parcial compleja termina en un estado de confusión posterior a la crisis. La crisis parcial compleja, crisis auditiva, cambios autonómicos, ilusiones y alucinaciones visuales, déjà vu, lo ya visto, lo jamás visto, disfasia y fenómenos psicomotores, extrañeza, sensación de mirada perdida, ejecutar movimientos sin un propósito definido. El electroencefalograma ubicará una alteración básicamente en las regiones temporales del hemisferio comprometido. Una crisis puede ser, como les decía, parcial simple y permanecer como parcial simple, es decir, una crisis versiva óculocefalogira o un movimiento de mi mano. Pero esa crisis parcial simple motora puede evolucionar a parcial compleja, es decir, con fenómenos autonómicos, extrañeza, mirada perdida, movimientos sin propósito, y después de eso generalizarse. No es raro de ver una crisis que, siendo parcial simple de inicio, terminó después en compleja con generalización. Y bueno, entonces, como les decía al inicio, hay que establecer la diferenciación clínica entre una crisis generalizada primaria de debut a otra que tuvo un inicio parcial con generalización, porque me está hablando de un foco, de un área epileptogénica, focal, de un solo pedazo de tejido cerebral enfermo. Las epilepsias generalizadas, por el contrario, el cambio clínico inicial indica un compromiso biemisférico, como el paciente que tiene ausencias, y el compromiso es bihemisférico, o el que tiene crisis tónico-clónica generalizada de entrada. El paciente, evidentemente, como parte de la definición, pierde la conciencia, tiene fenómenos motores bilaterales positivos, como las descargas tónico-clónicas generalizadas, o negativos, como en el caso de las epilepsias atónicas. Tiene una masiva actividad vegetativa, sudoración, cianosis, salivación, diaforesis, eyaculación, relajación de esfínteres, etcétera, etcétera. Al contrario de las epilepsias parciales, en este caso el electroencefalograma tendrá una descarga eléctrica bilateral, sincrónica y simétrica. En algunas epilepsias, aún siendo generalizadas, no se produce la pérdida de la conciencia por lo breve de la presentación de la crisis.